Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de operaciones con fraccionarios. Se van a cubrir los temas o las operaciones de multiplicación, división, suma y resta. No solamente vamos a ver las reglas, sino que vamos a entender, la idea pues es que se comprenda por qué funcionan y cómo es que funcionan. Antes de iniciar, vamos a analizar en qué consisten las fracciones equivalentes. Tengamos en cuenta que una fracción representa una cantidad que está dada por dos números enteros. Entonces, tenemos el numerador, en este caso A, y el denominador B. Este B debe ser un número distinto de 0. Si nosotros cambiamos estos valores, podríamos tener una fracción diferente, pero que representa el mismo valor. Esto lo conseguimos multiplicando tanto el numerador y el denominador por una constante k distinta de 0. Es decir, a partir de una única fracción podemos, en principio, construir infinitas fracciones equivalentes. Pues simplemente es multiplicarla por otro número entero distinto de 0. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Resulta que si para las operaciones de suma y resta, cuando las dos fracciones comparten el mismo denominador, esto nos simplifica mucho la vida. Por ejemplo, tenemos esta fracción, digamos que este es el todo, este círculo es el todo, y esto nos está representando que el área sombreada es un medio, o si lo quieren ver, dos cuartos. Estos son dos cuartos. Dividimos todo la unidad en cuatro partes, que es lo que significa el denominador. Está dividida en cuatro partes y de esas cuatro partes tomamos dos. Si tenemos por acá este círculo, en donde el área sombreada que está aquí representa un cuarto, es decir, dividimos en cuatro partes y tomamos una, que es el numerador. Entonces, al sumar estas dos áreas, pues lo que vamos a obtener es esta nueva área que simplemente representa el valor 3 cuartos. De cuatro partes en las que dividí la unidad, pues tomé 3. Entonces, es muy bueno contar con ese denominador común, porque en últimas lo que estaríamos haciendo sería sumar un número determinado de partes del mismo tamaño. Ya habíamos dicho, aquí lo que hicimos fue dividir esta unidad en cuatro partes, ¿sí? Y tomamos dos de esas partes. Aquí la dividimos en cuatro partes y tomamos una de esas partes. Pues dos partes del mismo tamaño más una parte del mismo tamaño, pues me da tres partes del mismo tamaño. ¿Y qué tamaño tiene cada parte? Pues un cuarto. Si los denominadores tienen entonces partes o son distintos, significa que el tamaño de esas partes que estoy sumando es diferente. Por lo que la idea es buscar un número que sea o que una fracción equivalente en cada caso que me permita o que en la que ambas compartan el mismo denominador. Entonces, si por ejemplo, si tienen el mismo denominador, es sencillo. Entonces, el denominador es el mismo, no cambia, y se suman los numeradores. Por ejemplo, 3 octavos más 2 octavos, eso es 8 como denominador y 5 como numerador. ¿Por qué? Porque 2 más 3 es 5. En este otro caso tenemos, entonces nos queda en el denominador, nos queda 3 y en el numerador 6. Pero esto se puede simplificar porque 2 por 3 es 6, entonces se cancelan los 3 y me queda 2.
La resta es el mismo procedimiento. Que ya no en lugar de sumar, pues lo que voy a hacer es restar. Entonces sería mismo denominador y nos queda a menos b. Entonces aquí sería 12 como denominador y 11 menos 5 es 6. Entonces sería 6 sobre 12, pero 12 es 2 por 6, por lo tanto me queda un medio. Como regla general, o es posible que ya en el colegio hayan aprendido, que cuando tenemos dos fracciones y el denominador es distinto, lo que hacemos es multiplicamos, o sea, construimos el numerador multiplicando a por d, y esto sería más o menos, dependiendo pues el término que, o la operación que se está haciendo, b por c. Todo eso dividido por b por d. Eso creo que muchos lo aprendimos como que de memoria, pero sin saber qué era lo que estábamos haciendo. Entonces veamos acá. Yo lo que necesito es, si yo voy a construir un denominador común y quiero que ese denominador sea b por d, pues a este valor lo tengo que multiplicar por d. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo solamente multiplicar este valor por d. Tengo que multiplicar el denominador de esta fracción y el numerador de esta fracción. En ambos casos por d. Y si quiero que aquí me quede b por d, pues la multiplicación que debo hacer es por b. Entonces multiplico este denominador por b y este numerador por b. Entonces, en efecto, la primera fracción multiplico y divido por d, y en el caso de la segunda fracción multiplico y divido por b. Esto hace que ya el denominador sea el mismo, y al ser el mismo denominador b por d, pues simplemente tomo ese y sumo los numeradores. Sencillo, ¿cierto? Entonces, en este caso, como dije, la idea es construir esa fracción equivalente multiplicando por d en ambos casos, numerador y denominador para la primera, y por b en el caso de la segunda fracción. C sobre d multiplicando por b, numerador y denominador. De esa forma llego a ese método que nos enseñaron en el colegio. Veamos este ejemplo, cómo funciona. Entonces, la primera fracción multiplicamos y dividimos por 6. Y la segunda fracción multiplicamos y dividimos por 4. Entonces ya tenemos el mismo denominador, que es 24, y lo que tenemos, o 6 por 4, y lo que tenemos es que sumar los numeradores. Entonces me queda 24 y 18 más 20, eso me da 38 sobre 24, lo cual puedo reducir aún más o simplificar, y me queda 19 sobre 12. El caso de la resta es exactamente igual. Entonces, a la primera fracción multiplico y divido por 4, y a la segunda multiplico y divido por 10. Entonces me queda 40 como denominador común, y ya solamente es tomar este denominador y hago la resta o la diferencia, encuentro la diferencia de los numeradores. Me queda 18 sobre 40, el cual puede ser simplificado, y finalmente obtengo como respuesta 9 sobre 12. Hay otra forma de hacerlo más sencillo, o no sé si más sencillo, que es mucho más práctica, porque si nosotros estamos haciendo ya no una suma con dos sumandos, sino con 3, 4 o 5, tendríamos entonces que hacerlo como paso a paso, de dos en dos, si vamos a aplicar este método. O sería ya multiplicarlos todos. Puede que se nos complique un poco el asunto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, con esto lo que logramos es que obtenemos números más pequeños y simplificamos el trabajo.
Por ejemplo, en este caso, vamos a sumar 3/4 más 5/6. Hallamos el mínimo común múltiplo de 4 y de 6, que es 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito convertir este 4 en un 12 y este 6 en un 12. Entonces, para convertir este 4 en un 12 necesito multiplicarlo por 3. Entonces, la primera fracción yo multiplico y divido por 3. En el caso de la segunda fracción, multiplico y divido por 2. ¿Por qué? Pues porque 6 por 2 es 12. Hallo ese número dividiendo 12 entre 6. Entonces aquí nos queda que la primera fracción se convierte entonces en 9/12 y la segunda fracción se convierte en 10/12, ya compartiendo el mismo denominador. Y esto nos queda 19/12. Vamos a hacerlo entonces ahora con más de dos fracciones. Si tuviésemos aquí estas tres fracciones y quisiéramos aplicar el método que vimos inicialmente, tendríamos tal vez que separarlas, ¿no? Primero estas dos y el resultado lo sumábamos con la tercera. Pero vamos ahora a trabajar con las tres al tiempo. Entonces tenemos como denominadores 6, 4 y 9. ¿Cómo hallamos entonces el mínimo común múltiplo? Se habla de mínimo común múltiplo porque estos números tienen infinitos múltiplos comunes. Una vez hallemos el mínimo común múltiplo, lo que tenemos es que multiplicar entonces por 2, luego por 3, luego por 4 y así sucesivamente para hallar otros múltiplos de esos tres números. Vamos a trabajar con el más pequeño, que es el mínimo común múltiplo de los tres. Entonces, para hallar ese mínimo común múltiplo, primero lo descomponemos cada uno de ellos en los factores primos. Entonces, 6 sería 2 por 3, 4 es 2 a la 2 y 9 es 3 a la 2. Entonces miremos cuáles son los factores primos comunes aquí. Aquí tenemos a 2 y 3, este es común acá, pero acá no está 2, entonces 2 no es común y tampoco lo es el 3, porque pues el 3 no está acá. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo, lo que necesitamos son los factores primos que son comunes y los que son no comunes con el mayor exponente. Entonces acá tenemos que los que son el 2 y el 3, que son no comunes. Y el mayor exponente que tienen, pues el 3 hasta aquí tiene exponente 2 y acá tiene exponente 1, entonces tomamos 3 a la 2. Aquí el 2 está como 2 a la 2 y está acá como 2, entonces entre este 2 como exponente y este 1 como exponente, el mayor es este. Nos queda que el mínimo común múltiplo sería 3 a la 2, que es 9, por 2 a la 2, que es 4. Entonces, 9 por 4 es 36. Perdón, nos queda aquí 36. Entonces, lo que tenemos, si queremos que esta primera fracción nos dé 36 en el denominador, tenemos que multiplicar y dividir por 6. En la segunda, multiplicamos y dividimos por 9. Y en la tercera, multiplicamos y dividimos por 4. Y aquí está. Entonces, un sexto es igual o equivale a 6/36. Un cuarto 9/36 y un noveno sería 4/36. Los tres comparten el denominador, el mismo denominador, y simplemente ya aplicamos el método que conocemos, y es que dejando el mismo denominador, sumamos los numeradores, y eso nos da 19/36. Entonces, una recomendación práctica para la suma y la resta, si el denominador es el mismo, pues simplemente se deja el mismo denominador y se suman, ya sea suma o se resta los numeradores. Si son distintos, se busca denominador común y digamos, se encuentran las fracciones equivalentes, se suman los numeradores y se deja el denominador común. Si son dos fracciones, ¿sí? Usted podría simplemente multiplicar los dos denominadores, pero el mínimo común múltiplo
es posible que sea mejor porque puede eventualmente generar valores menores y es menos, pues se le facilita la vida, se le facilita pues el proceso, trabajar con valores menores. Es pues posible que sea menos propenso a sufrir errores al calcularse. Si son 3 o más, definitivamente sugiero que utilicen el mínimo común múltiplo. Siempre es bueno al finalizar eh, simplificar con el máximo común divisor, tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Veamos ahora la multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es muy sencilla. Usted simplemente directamente multiplica numeradores y denominadores. Y listo. Por ejemplo, 2 tercios por 5 séptimos sería 2 por 5 sobre 3 por 7. Nos queda 10 sobre 21. Veamos un segundo ejemplo. 4 tercios por 7 sextos es igual a 4 por 7 sobre 3 por 6. Esto nos da 28 sobre 18. Pero esto puede simplificarse. Entonces hallamos cuál es el máximo común divisor aquí. Entonces tenemos que es 2. Sería entonces 2 por 14 dividido por 2 por 9. Se cancela el 2, tanto en el numerador como en el denominador, y esto nos da 14 sobre 9. En el caso de la división, pues esta es simplemente usted cambia el signo de división por multiplicación y al segundo término lo cambia por el recíproco, lo sustituye por el recíproco. Es decir, si tenemos C sobre D, entonces usted lo cambia por D sobre C. Pilas, C tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 5 tercios dividido por 2 séptimos, usted sustituye esta operación por 5 tercios multiplicado por 7 medios. Y esto nos da 21 sobre 10. Ahora, algunos errores que pueden ocurrir. Si usted suma denominadores, entonces en realidad usted aquí va a obtener esto, por ejemplo, aquí va a obtener, sería 6, y va a sumar numeradores, entonces cuando en realidad lo que debía obtener es 2 tercios, ¿sí? La suma de los numeradores y dejar el mismo denominador. Otro error es en la división, usted viene simplemente sustituye el signo de división por multiplicación y deja la fracción tal cual estaba inicialmente, no la sustituye por el inverso multiplicativo o por el recíproco. Error 3. No es una obligación simplificar, es una sugerencia, pero ya que va a simplificar, trate de hacerlo correctamente. Bueno, no, hágalo correctamente. Una verificación rápida. Si se suman dos fracciones positivas, el resultado debe ser mayor a cada una de las fracciones. Si se resta, entonces el resultado debe ser menor que la fracción inicial. En la división, si se divide por una fracción menor que 1, el resultado aumenta. ¿Y por qué es esto? Porque usted le está diciendo, vea, ¿cuántos 1 medios, ¿sí?, hay en 2? Cuando usted hace una división, 4 dividido 2, esto es, ¿cuántas veces está el 2 contenido en el 4? Esto le va a dar 2. Pero cuando estamos tratando con números fraccionarios, usted en este caso lo que quiere saber es cuántas veces está 1 medio contenido en 2. Entonces, 1 medio más 1 medio, esto le va a dar 2 medios, es decir, 1 más 1 medio es 3 medios, aún no es 2.
más un medio, ahí sí, ya esto le va a dar 2. ¿Y realmente cuántas veces estuvo contenido? Pues estuvo contenido 4 veces. Cuando se hace la multiplicación, si usted está multiplicando una fracción por un número menor que 1, el resultado lo que hace es disminuir. En este caso, un tercio es menor que 1, por lo tanto, el resultado de esta operación debe ser menor que un medio. También y al igual que en el caso anterior, cuando usted multiplica, lo que está diciendo es cuántas partes cuántas unidades de lo que tengo voy a tomar. Y si lo que está tomando es menor a 1, pues significa que no va a tomar ni siquiera la unidad que tenía inicialmente, va a tomar mucho menos que esa cantidad que tenía inicialmente. En este caso tenemos un medio y vamos a tomar un tercio de ese un medio, entonces esto sería un sexto. ¿Cómo podemos ver esto? Pensemos aquí. Esto es un medio. Entonces, si de esta cantidad que tenemos toda esta unidad y de eso tenemos un medio, solamente un medio, ¿sí? Y de esa cantidad vamos a tomar un tercio. Entonces dividimos esta cantidad en 3 partes iguales. Y eso es lo que vamos a tomar. Y eso realmente a qué equivale? Pues a un sexto. En este caso sería como haber dividido toda este círculo en 6 partes y tomar una sola. Bueno, espero que haya sido útil esta corta explicación de cómo funcionan las operaciones con números fraccionarios. Un feliz día.